Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a esta review del capítulo 68 del anime de Shingeki no Kyojin. Y antes de que me preguntéis si estaréis viendo por detrás pues un fondo diferente al que estéis acostumbrados a ver en los vídeos, básicamente porque el domingo me levanté de la cama en mi cuarto, fui a abrir la persiana y se cayó por completo hacia abajo, o sea, se ha reventado entera, así que tienen que venir a arreglármela y demás, por lo que voy a estar más o menos una semana en esta habitación. No es la misma iluminación, no es la misma setup, no es nada igual, pero es que no puedo estar en el otro cuarto, cosas de la vida, así que esta review de Shingeki no Kyojin que la vamos a grabar desde aquí. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ir con el análisis del capítulo 68, un episodio que no han tenido tanta salsita como los capítulos anteriores. Lógicamente era muy difícil que todos y absolutamente cada uno de los capítulos que nos quedaban de esta temporada fueran a ser acción y peleas, pero lógicamente es un capítulo bastante interesante que vamos a analizar hoy aquí, con un montón de información relevante sobre todas las consecuencias y al por qué Zeke y Yelena están como están ahora. Esto era algo que se veía venir. Después de X capítulos con muchísima intensidad, pues obviamente iba a haber otros con menos, porque es que Hajime Isayama llevaba ya unos capítulos de restregarnos la pluma por la cara todos los capítulos. Así que bueno, dicho todo esto, dentro intro y empezamos con el capítulo 68 de Shingeki no Kyojin. Vamos a ello. Empezamos el capítulo en un habitáculo en el que se encuentra Armin contándole a alguien, no sabemos quién. Después al final del episodio lógicamente nos desvelan la identidad de esta persona, contándole todo lo que pasó hace 3 años, por qué Zeke y Yelena están colaborando con ellos y cómo se originó todo eso. Una historia que ya algo nos había comentado Pieck en el episodio anterior, pero en este capítulo ya nos muestran visualmente cómo fue toda esta operación. Como uno de los barcos enviados por las tropas de Marley para recabar información de esta isla se topa con una emboscada por un lado con el titán de Eren y por el otro con el cuerpo de exploración de Levi y Hanji. En esta escena nos presentan a otro de esos tantos personajes nuevos que están apareciendo en Shingeki no Kyojin, Nicolo, quien amordazado por Levi les da la orden de que no se crean nada de lo que están diciendo, y toda esa actuación cómica de Hanji de "oh, bienvenidos a la isla Paraíso, queréis pasar y tomar un cafecito aquí con nosotros", que no se creerá nada de eso y que abran fuego contra ellos. Esta orden que no sirve de mucho, ya que justo cuando el soldado marleyano iba a ejecutar un tiro, este es reventado por uno de sus propios soldados que se encontraban en el barco, y esta soldado no es otra que Yelena. Esta escena que representa básicamente eso, el origen de todo, cómo se conocieron Yelena y el resto del cuerpo de exploración, cómo han llegado a esta situación y por qué han empezado a cooperar, ¿no? Algo que me ha llamado la atención de Yelena es que al parecer ya conocía a Eren de antes. Esto es algo que se puede ver al final de la propia escena, y no me refiero a físicamente o que se hayan encontrado en algún punto de la historia, sino que al parecer alguien les ha hablado de él. Es más, creo que todo esto aparte tiene cierto sentido, porque más adelante en el capítulo, en esa conversación que mantienen Levi, Hanji, un compañero de Yelena y la propia Yelena, pues ahí nos desvela un poco el por qué está actuando de esta manera y nos dice que en efecto está siguiendo las órdenes de Zeke, un Zeke que les ayudó a salir de esa esclavitud en la que se encontraba su propia nación, porque Yelena al parecer no es marleyana, sino que ya proviene de otro lugar que simplemente el ejército de Marley tomó por la fuerza, al igual que hizo con los eldianos, pero que en este caso Zeke les ayudó a salir de ahí y ahora le ven como una divinidad, le ven como un maestro a seguir. Así que imagino que al conocerse de esta manera Zeke y Yelena, pues probablemente este personaje le haya hablado de su hermano menor y le haya también mencionado ciertas partes del plan que aún no sabemos en este capítulo, pero que se mencionan durante el mismo. Y todo esto no lo digo por decir, yo creo que sinceramente Eren tiene algo que ver con el plan de Zeke. Yelena no está ahí por estar, obviamente está para elaborar un plan de estrategia junto con los eldianos, porque su objetivo es la liberación de la isla Paraíso y sobre todo la liberación del grupo de eldianos que hay en la Tierra, un grupo que ha estado sometido hace un montón de tiempo, y en este plan tiene un papel muy importante Eren. Así que bueno, veremos qué pasa ahí, pero al parecer que Eren va a tener bastante peso en este plan que quiere llevar a cabo Zeke en la isla Paraíso. Retomando la historia, vemos como en esa conversación entre Levi, Hanji y demás nos revelan algunos datos importantes para el devenir de la serie. En este caso, Yelena y su compañero les ponen un poco al día de lo que está sucediendo en el mundo actual, porque recordemos que el día lleva 100 años metida en unos muros sin saber nada del resto, completamente aislados y confinados, es decir, llevan 100 años de retraso en comparación a tecnología, armamento
y puesta a punto en cualquier otra situación de la Tierra. Así que bueno, estos personajes que provienen de la civilización, por decirlo así, avanzada, les ponen al día tanto en armamento como en avances tecnológicos y les ofrecen ciertos soportes para que puedan de alguna manera evolucionar algunos años hacia adelante, porque lógicamente estamos viendo que los eldianos para desplazarse siempre utilizaban caballos y la época, por decirlo así, que se respiraba en esta isla era mucho más medieval. Y por otro lado tienes a la ciudad de Marley, un lugar mucho más avanzado tecnológicamente, tienen zeppelins y se desplazan con coches y demás, es decir, es una sociedad completamente diferente a la que estábamos viendo dentro de las murallas. Y aparte de toda esta información sobre los avances de la sociedad, también les explican por qué, si Marley estaba tan avanzada tecnológicamente y con armamentos mucho más poderosos, por qué no habían atacado a la isla Paraíso, por qué no se habían hecho de una vez por todas con el titán fundador que tanto deseaban y simplemente habían encomendado a 2 niños a hacer esta tarea. Y básicamente Yelena que les explica que sí, Paradis es uno de sus objetivos principales, pero no el único. Ahora se encuentran en muchas guerras con otras naciones precisamente porque los Reiner, Bertolt, Anne y demás habían perdido el titán fundador de su poder y todo esto había radicado en guerras contra otros pueblos. Aparte de todo ello, algo bastante irónico es que no podían tampoco entrar en la isla Paraíso como tal porque todos los titanes que ellos habían enviado a esta isla hacían de esta misión de entrometerse a la isla Paraíso también muy difícil para ellos, incluso con toda la tecnología que tenían detrás. Es decir, los titanes no son moco de pavo, no es un bicho que puedas matar y ya. Estamos acostumbrados a ver a Levi reventar a 50 de una estocada, pero Levi es un maldito monstruo, o lógicamente un soldado marleyano, por mucha arma que tenga, no va a tener la misma soltura para acabar con un titán, y mucho menos cuando hay tropecientos de titanes por la isla. Así que en este sentido pues tiene cierta lógica todo esto. En fin, todas las conclusiones de esta charla son llevadas al Consejo Militar de los Eldianos, donde Hanji expone las conclusiones y las peticiones que ha hecho Zeke respecto a todo el grupo de eldianos para proceder a la liberación de todo su clan, por decirlo así, un plan el cual se sustenta en la base de que el titán fundador, que en este caso es Eren, tiene que estar en contacto con un titán con sangre de familia real. Esto es la única premisa que Zeke les da al cuerpo de exploración y que posteriormente se habla con todo el ejército restante. Un plan lógicamente que nadie ve como posible, todos lo ven muy disparatado y de hecho exigen a los propios comandantes jefes como Pixis y todos los demás que ejecuten a todos estos marleyanos y que comiencen la guerra como tal cual la tenían prevista. Y esto creo que es necesario entenderlo porque lógicamente llevan años metidos en las murallas por culpa precisamente de la gente que está intentando colaborar con ellos ahora, y mucho más con Zeke, que es probablemente el personaje que más daño les ha hecho en estos últimos tiempos. Es un personaje que convirtió en titanes a todas las personas del pueblo de Connie, por ejemplo, que acabó con un montón de soldados y en específico también con Erwin en la tercera temporada sin ningún problema, y que ahora venga pidiendo una alianza pues lógicamente les tira mucho para atrás y no es algo que precisamente les apetezca hacer en este momento. Además recordemos que Zeke en esa tercera temporada ya tenía como objetivo conseguir el titán fundador para llevárselo a Marley. ¿Quién no te dice que todo esto está siendo una estratagema para conseguir el titán fundador y de esta manera acabar de una vez por todas con el grupo de eldianos? Veremos qué pasa ahí, si todo esto evoluciona hacia algún punto, pero lo veo muy difícil y veo muy complicado que en este caso lleguen al punto en el que están ahora en el presente, que es realmente una alianza, ¿no? Así que bueno, dejando todo ese contexto detrás, vemos cómo de alguna manera este cuerpo de voluntarios que se hacen llamar así junto con Zeke pues intentan ganarse la confianza de los eldianos de alguna manera, ya no solo proporcionándole las armas y todos los avances tecnológicos que les están proporcionando, sino que al parecer ya están empezando a colaborar para que todos los ejércitos que se acercan a la isla Paraíso para recabar información son asediados por ellos y por el cuerpo de exploración. Estas son escenas en las que vemos como por ejemplo Armin se transforma en el titán colosal y acaban con todos los soldados que intentan acercarse a la isla. Y en este sentido vemos como con el paso del tiempo hay ya ciertas relaciones de amistad e incluso de algo más, como podemos ver en el ejemplo de Nicolo, un soldado marleyano que en el primer momento odiaba a todos los eldianos, pero vemos como poco a poco se está haciendo amigo de ellos. Vemos como él, al ser un cocinero, tiene como una relación muy especial con Sasha, un personaje que le encantaba comer, era su pasión, y creo que ahí se forma un vínculo muy especial, un vínculo que quizás es algo más que amistad, porque esto es algo que
se puede ver después en ese funeral que se hace a Sasha, como el odio entre Marley y Eldia prosigue. Uno de los comandantes del ejército de Paradis está pegándole una paliza a Nicolo mientras este simplemente está llorando en la tumba de Sasha. Un personaje que creo va a ser importante en la serie, pero que aparte representa esto, ¿no? Representa la conexión de ideologías y que llega a un punto que te da igual de donde sea, simplemente conoces a una persona y la quieres por lo que es, independientemente de si ha provenido de Marley, de Eldian o de otro país que esté muy lejano. En ese sentido vemos como Nicolo se acerca a la familia de Sasha, que aparece también en el funeral, y les ofrece como homenaje de alguna manera que pruebe su comida a toda su familia para que también se sientan acogidos de esta manera. Y es que esto es como la vida misma, al final el roce hace el cariño, y tanto tiempo juntos pues lógicamente ha hecho ver a Nicolo que en su momento Sasha, al igual que un montón de personajes más de Eldia, no son demonios, simplemente son personas como ellos, iguales. Siguiendo el capítulo vemos como Levi lleva a Zeke al bosque gigantesco que conocemos de la Isla Paraíso. Este va a ser el lugar donde se hospedará mientras que duren las negociaciones sobre todo el plan de liberación de Eldian. Lógicamente es una zona completamente estratégica para que en el caso de que Zeke se quiera transformar en titán, pues tenga muchas menos posibilidades de ganar o de huir que si lo dejaran a campo a través, ¿no? Todo esto está bastante bien pensado y que Levi no se fía ni un maldito pelo de él. Motivos no le faltan, la verdad. Y todos sabemos que Levi tiene esa espinita clavada de terminar con Zeke. Y yo sinceramente pienso que en este caso da igual que se alíen, da igual lo que pase, ese odio entre Zeke y Levi va a estar latente siempre. Creo que va a ser muy difícil que Levi olvide todo lo que ha pasado anteriormente. Veremos qué pasa ahí. Pero desde luego que Zeke está un poquito burlón, la verdad. Todo lo que dice en el capítulo no te da a pensar de que quiere una alianza. De hecho, te da a pensar que simplemente se está riendo de ti. No sé qué puede pasar ahí, vamos a ver los siguientes capítulos que nos cuentan, pero esa rivalidad entre Zeke y Levi que va a continuar al menos de momento. Y con esto, con todo lo que hemos hablado en el capítulo, regresamos al presente, regresamos a ese habitáculo donde se va a poner fin al capítulo, donde Armin continúa hablando con ese alguien sobre todo este plan y de cómo se siente después de que todo eso que han estado hablando sobre intentar de alguna manera dialogar con la gente para no acabar en una guerra bestial, se ha ido al garete porque Eren básicamente ha actuado por su propio interés y en este caso han tenido que actuar forzados por este. Eren ahora mismo es el que va a dirigir el cotarro ahí porque es el que tiene el poder que les puede permitir a Eldian ser libres de alguna manera. Y aquí vemos la dualidad de esto, vemos la problemática. Por un lado, si seguían a Eren en este caos, en esta batalla, iban a acabar con ese tratado de paz que tenían intención de cumplir, o al menos Armin tenía ciertas esperanzas de que se pudiera hacer, con la consiguiente destrucción de gente civil, de inocentes y de un montón de personas que no tenían culpa de lo que estaba pasando, que iban a pagar muy caro por algo que ni siquiera ellos tenían la culpa, al igual que les pasó a la gente de la Isla Paraíso en la primera temporada. Pero en el otro lado, si no escogían seguir a Eren y si escogían esa forma de intentar dialogar con ellos y dejar que éste actuara por sí solo, se arriesgaban a que él perdiera en una batalla contra todo Marley y esta propia nación se hiciera de nuevo con el poder del titán fundador y ahí terminase todo. Recordemos que Marley es mucho menos intransigente en cuanto a esto y desde el primer momento ha demostrado que no quiere dialogar con Eldia, simplemente quiere acabar con ellos y ya está. Los únicos que están ciertamente dispuestos a hablar del tema e intentar una democracia son la gente de Eldian y no todos en concreto, simplemente personas del estilo de Armin, ¿no? Mucho más dialogantes, mucho más pacíficas en ese sentido. Así que da igual la opción que cogieran. Estaban realmente en un callejón sin salida. Las dos formas iban a tener consecuencias muy malas para ellos. Toda esta situación es muy complicada y se ve en la propia cara de Armin y en todo ese remordimiento que tiene de haber seguido el plan de Eren y de haber acabado con tantas vidas inocentes. Y dicen que obviamente el ser humano busca a alguien en la faz de la tierra que haya vivido lo mismo que tú, para al menos empatizar en cierta manera y no sentirte solo, no sentirte tan mal por lo que has hecho. Así que por eso toda esta conversación, todo lo que ha estado hablando en este episodio Armin, no ha sido para desahogarse con alguien que había en esa habitación, era para hablar con una persona, con un personaje en concreto que ha hecho exactamente lo mismo que él, pero en la primera temporada. Sí, estaba hablando a la Annie cristalizada que se quedó ahí AFK desde la primera temporada, que no ha vuelto a aparecer. Estaba hablándole de todas esas cosas que ella también hizo en su momento y de alguna manera yo creo buscar esa justificación, buscar esa respuesta en una persona que ha hecho exactamente lo mismo que él. Este es un personaje, Annie en este caso, que va a aparecer y tiene que tener importancia, si no, ¿de qué sentido hubiera tenido que Hajime Isayama le hubiera dejado
como 3 temporadas en AFK en esa habitación. No tiene ningún sentido. Obviamente Annie va a tener importancia en la trama. De alguna u otra manera no sé qué hará, pero desde luego que no se va a quedar cristalizada para siempre. Algo va a pasar ahí, veremos qué sucede en los capítulos posteriores porque seguramente veamos esa reaparición de Annie en el anime. En fin, un capítulo bastante interesante a mi parecer en cuanto a información. Obviamente pues no ha habido tanta acción como en capítulos anteriores, pero creo que era una información necesaria y sobre todo importante para la trama de Shingeki no Kyojin. Así que para terminar, como siempre, voy a comentaros 2 de mis conclusiones de este capítulo. La primera, reincidir en el tema Eren. Cada vez se está volviendo más tirano. Esto es algo que se está viendo en la serie. Nos está mostrando ese cambio de actitud con escenas como en el espejo, cuando se le ve la cara de odio, se le ve la necesidad de luchar por cómo ha continuado un plan sin tener en cuenta a nadie más que a él y a sus propios intereses, o en conversaciones como la que tiene en mi casa Armin y él mientras este está practicando el rifle. En esta conversación Armin y Mikasa le hablan sobre que quizás manteniendo durante el tiempo esta relación con los marleyanos pueden llegar a conseguir de alguna manera firmar un tratado de paz con toda la gente que hay fuera de la isla, algo que Eren ve completamente imposible. Y no es que vea imposible en el sentido de no vamos a poder hablar con ellos y va a ser muy difícil. Lo que dice es que simplemente él no quiere hablar, lo único que quiere es actuar y matar a todo el mundo. Ese es su objetivo, y en este sentido mucha gente siempre dice que Eren está evolucionando a un tirano espectacular y demás. Yo sinceramente creo que sí, está evolucionando en cuanto a odio y en cuanto a rencor a esta gente, y que ya no ve a inocentes o a soldados o a gente que tiene la culpa de verdad. Ya simplemente ve un objetivo que es acabar con todos y punto. Pero realmente Eren desde el episodio número 1 ha generado ese odio. Era una pelota que se estaba formando cada vez más grande hasta que explotase. Y esa explosión ha llegado en esta parte de la temporada, quiero decir. No hay ninguna sorpresa en esto. Desde el primer momento este personaje ha empezado a alimentarse de odio en la serie. También veremos esto en los próximos episodios, cómo va evolucionando esta tiranía de Eren Yeager, una evolución que me está pareciendo muy interesante y con una progresión muy marcada y muy lenta, que es algo que también me gusta mucho en este anime en concreto, cómo van evolucionando los personajes también. Y la segunda cosa, que es más un aspecto técnico del propio capítulo, para mí ha sido la composición del mismo. Hay escenas de verdad súper bien elaboradas y súper bien hiladas unas con otras. Por ejemplo, esa bala que Eren dispara que se interconecta con la escena en la que Sasha muere y que nos remontan a ese funeral donde están todos llorando y pasándolo muy mal por la muerte de su compañera. Creo que esto no es solo una mera transición técnica de la serie, sino que también han tenido en cuenta el momento de Eren diciendo que no había manera de dialogar con Marley, que simplemente había que actuar y ya está, con un disparo que realiza la propia Gaby y que tiene cierto sentido, ¿no? Es un mensaje, aclaro, a Eldian de decir, incluso los niños soldados, que son las nuevas generaciones, tienen este odio hacia la isla, van a continuar sea como sea, no es algo de las anteriores generaciones, no es algo que se pueda olvidar con el tiempo, esto es algo que se va a seguir instaurando en los propios soldados marleyanos. Así que de verdad que todo esto me gusta mucho, a mí me está molando un montón cómo se está llevando la animación y sobre todo la composición en este episodio. En fin, bastantes cositas interesantes en este capítulo, creo que no me dejo nada más en cuanto al análisis del mismo. Veremos qué pasa en los próximos capítulos, porque al final yo creo que ahora se vienen unos cuantos episodios pues de información y de contextualización, como os he dicho, pero que a mí me parecen muy interesantes para conocer más de la historia de Shingeki no Kyojin. Si algo nos ha demostrado Hajime Isayama es que este anime no es solamente de peleas, sino que hay mucho más atrás y hay mucha más ideología de lo que teníamos pensado. Así que nada más, chicos, si os ha gustado el vídeo, pues como siempre y eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas para que puedas seguir todos los lunes esta serie que estamos haciendo en el canal. Déjame un like si te gusta esta sección para que continúe subiendo vídeos de este estilo y para que os comparta mis ideas, que me encanta la verdad transmitiros todo lo que pienso de los capítulos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.